macrocíticas, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Vimos cómo enfocar una anemia ferropénica, o sea, cómo enfocar una anemia microcítica con ferritina normal, una anemia microcítica con ferritina disminuida, o sea, ferropénica, luego las macrocíticas, déficit de B12 y todo eso, ¿cierto? Entonces seguíamos con las hemolíticas y ahí fue que dijimos a leer. ¿Qué leyeron de anemias hemolíticas? Diga, ¿qué pregunta o haga? ¿Qué anemias hemolíticas conocen? Uno, ¿por qué puede tener hemólisis? ¿Por qué le puede dar uno hemólisis? Porque por el cambio en la conformación del eritrocito, digamos, O sea, en la globina. una hemoglobinopatía. ¿Por qué más puedo tener hemólisis? ¿Por qué? Hipoxia. No tanto. Más bien, una anemia de este tipo me puede llevar a hipoxia. Disminución de hierro, o bueno, del grupo hemo. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el hierro o la... ¿Una ferropénica? Sí, No, ¿no? no, porque una ferropénica no es hemolítica, es ferropénica. Una En el hemograma no hay acumulación. ningún examen, no hay ningún ítem del hemograma que me diga a mí eso es una anemia hemolítica. No lo hay. Hay un examen que me sirve a mí para definir si la anemia que tengo hemolítica es regenerativa o arregenerativa, que les dije que era qué. La localización. No está en el hemograma, esa parte, pero yo se lo dije ese día. Los reticulocitos, que me están diciendo que más o menos lo normal es hasta 1%, más o menos. Si es regenerativa, es que la médula ósea está respondiendo, está produciendo más eritrocito en respuesta a esa destrucción, o a regenerativa cuando están normales o bajos. Dicen, no, esa médula ósea no responde por infiltración, grasa, por tumores. ¿Sí? Entonces, la hemólisis yo no la puedo diagnosticar en un hemograma. En un hemograma, ¿qué puedo ver como consecuencia de la hemólisis? En un hemograma. Una anemia. Sí, ¿qué más? Pero, por ejemplo, ahí yo no puedo ver la forma del eritrocito. Ahí solo me dice si están grandes, si están pequeños, si están de tamaño normal, si están bien coloreados, si están pálidos. No más. ¿Cómo puedo yo ver la forma? ¿Cómo yo puedo decir, vea, es que ahí hay drepanocitos, por ejemplo, o esferocitos? En un extendido de sangre periférica. Ese es el examen que ustedes deben pedir cuando quieren verla. Como han visto los libros que tienen esas foticos de extendidos de sangre periférica y se ven muchas formas. ¿Qué otro examen yo puedo pedir para orientar una hemólisis? La electroforesis, ¿qué me mide? La composición de la hemoglobina. La electroforesis me muestra las proteínas. ¿Sí? ¿Leyeron ese librito que les dije que leyeran que llamaba hemograma? Y que hagan de enviarlo y que... ¿Qué no lo no sé si lo enviaron? enviaron o no. ¿Y qué no lo enviaron? Allí, por ejemplo, dicen la electroforesis de proteínas, aunque ya no está indicada, hay exámenes más nuevos, más certeros, más precisos en nuestro medio, que es la más utilizada por costos. La electroforesis de proteínas lo que te dice es la composición de la hemoglobina es cadena tal, tanto por ciento. ¿Se acuerdan que les pregunté cuál era la composición de la hemoglobina adulta? ¿Cómo era? 2 de alfa y 2 de beta. Alfa 2, beta 2. ¿Y la fetal? 2 de alfa y 2 de delta. Tiene más afinidad por el oxígeno, no lo suelta. Por eso, si predomina ese tipo de hemoglobina, Hipoxia. hay enfermedades donde predomina ese tipo de hemoglobina, por ejemplo, una de las talasemias. Entonces, las hemoglobinopatías tiene como ejemplo la talasemia, la drepanocítica. En la drepanocítica, ¿se acuerdan qué es lo que sucede? La drepanocitosis.
hemoglobina se cambió un grupo de Un aminoácido, ¿no? ¿Cuál por cuál? por pitano, El ácido glutámico con la varina. Sí, doble ¿En punto. qué posición? En la cadena 6. Eso. Y entonces eso hace que el eritrocito en su pared ya no sea flexible, sino que vuelva un polímero, Y es la anemia. está duro. Entonces, por la misma hipoxia se empiezan a volver como una hoz o como un banano, falciformes. Y al final eso puede terminar siendo como microtrombos y produce infartos, produce hipoxia. Pero bueno, entonces vamos a ver anemia hemolítica. En las anemias hemolíticas, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son los datos que me dicen a mí pilas que esto puede ser una anemia hemolítica? Todo lo que tenga que ver con destrucción de glóbulos rojos. La LDH o la lactato deshidrogenasa es un examen que no está en el hemograma, que yo tengo que pedirlo. La lactato deshidrogenasa está ¿dónde? Intracelular, dentro del eritrocito. O sea que si hay hemólisis, ¿cómo estará la lactato deshidrogenasa? Elevada. Por la misma hemólisis está saliendo. La bilirrubina, ustedes ya saben, ¿cuál bilirrubina va a estar aumentada? ¿La directa o la indirecta? La indirecta. Disminución de la lactoglobina y signos regenerativos de la médula ósea, o sea, reticulocitosis. O sea que yo para enfocar una probable hemólisis debo pedir el hemograma, sí, porque me va a demostrar qué tanto grado de anemia hay. La LDH o lactato deshidrogenasa, los niveles de bilirrubina y los reticulocitos. Y además, el extendido de sangre periférica. Pero si usted por epidemiología dice que es un paciente de raza negra con una anemia que no responde al hierro, entonces yo voy a entrar a pedirle los drepanocitos. Ustedes lo tienen así, drepanocitos en sangre periférica o drepanocitos. O prueba de ciclaje, es el otro nombre que se le da. Si sale positiva, ya tienen el diagnóstico hecho. Si sale negativa, dice, bueno, no es falciforme, sigamos buscando porque hay hemólisis. Yo puedo tener hemólisis por medicamento, puedo tener hemólisis por isoinmunización, en el caso de las maternas. ¿Se acuerdan? La isoinmunización en la embarazada. Más o menos se acuerdan qué pasa. ¿Por qué hay hemólisis en el recién nacido? O en el recién nacido no, en el feto. Cuando nace, o sea, cuando los tienen que poner en la cámara, porque están, está la bilirrubina. Ese es una de las terapéuticas que se utiliza, pero pues no necesariamente por hemólisis. A veces los ponen allí por una hiperbilirrubinemia, no por isoinmunización. ¿Se acuerdan? No, es que la mamá es positiva y el bebé salió negativo. Incompatibilidad o isoinmunización. Y el afectado no es el que nace, es el que viene después. O sea, digamos, el segundo hijo es el que queda como en peligro, porque quedan los anticuerpos que produjo la mamá para ese niño que era de otro tipo, quedaron circulando. Entonces apenas entre otro bebé, inmediatamente los anticuerpos se van a activar y empiezan a hacer hemólisis. Por eso es que en la semana 28 les aplican el anti-D. ¿Lo escucharon? Tienen que aplicarle la vacuna en la semana 28 para que no le dé amarillitis. Para eso. Bueno, entonces, hemólisis yo puedo tener de muchos tipos: intravascular, extravascular, ¿sí? Pero pues no vamos a profundizar mucho ahí, solo es para que lo tengan en cuenta. Miren, ¿qué voy a tener en cuenta? Reticulocitos, ¿cómo van a estar? Aumentados, y me está diciendo que esa médula ósea está respondiendo, o sea, está produciendo células nuevas en respuesta a ese hemólisis. Lactato deshidrogenasa va a estar elevada, como les dije, es un producto intracelular. Si el eritrocito se destruye, empieza a salir potasio, empieza a salir lactato deshidrogenasa, empieza a salir ácido úrico. Entonces todos esos elementos se van a ver elevados. Y la bilirrubina indirecta. Entonces, de ese cuadrito apréndanse esas tres primeras que son las más utilizadas. Eso es lo que yo
debo pedir si estoy sospechando una embolia. ¿Han escuchado el test de Coombs? ¿Sí? ¿Qué es eso? Test de Coombs. Que también me sirve muchísimo para yo determinar si lo que tiene mi paciente es autoinmune o no. Hay un Coombs directo y un Coombs indirecto. ¿Qué saben de eso? ¿O para qué sirve? ¿Ya ves lo mismo, no lo veo? ¿En general? Por allá sí. Eso lo debieron haber visto en inmunología. Porque el Coombs es un examen que uno pide bastante cuando tiene sospecha de enfermedades autoinmunes hemotípicas. Para detectar anticuerpos. Entonces el Coombs puede ser directo o indirecto. El Coombs, el test de Coombs, lo que mide son anticuerpos dirigidos contra algo, en este caso el eritrocito. Coombs directo, ¿qué va a medir? Anticuerpos que están pegados al eritrocito. Entonces dice, vea, Coombs directo positivo. Miramos y ahí están todos los eritrocitos llenos de anticuerpos que lo están destruyendo. Y el indirecto es en el suero. Si hay anticuerpos circulantes, Coombs indirecto positivo. Al final, el Coombs directo o indirecto positivo me están diciendo si es algo autoinmune, si es una hemólisis de tipo autoinmune. Listo, para que lo tengan en cuenta. El test de Coombs, también como la lactato deshidrogenasa, como los reticulocitos, son exámenes que no están incluidos en el hemograma, entonces me toca a mí pedirlos. Si yo estoy sospechando una insuinmunización en un recién nacido, ¿le podría pedir un test de Coombs? ¿Y cómo saldría? ¿Qué esperaría yo que saliera, positivo o negativo? Si tiene Una insuinmunización del recién nacido. Dice, uy, vea, Coombs positivo. Tiene anticuerpos. Pues Confirma. no. Si estoy pensando en una insuinmunización y digo, vean, Coombs negativo, dice, uy, entonces eso no es. Busquemos por otro lado porque debería tener los anticuerpos circulando. Bueno. Profe, ¿y si sale positivo, qué sospechamos? O sea, siendo más específicos. Si sale positivo un Coombs, le está diciendo usted, pilas, que esa hemólisis es de etiología autoinmune. Autoinmune. Pero solo te dice que es autoinmune. Tiene anticuerpos que están destruyendo los eritrocitos. En una anemia de células falciformes, ¿el Coombs saldría positivo o negativo? Falciforme. Negativo. Según lo que han leído. Por acá dicen positivo. ¿Todos están de acuerdo o no están de acuerdo o no saben? Digan lo que piensan, si no les dé miedo, no los va a regañar. Negativo. Hoy tengo paz y amor. Negativo. Después de Semana Santa soy otro. Negativo. ¿Mm? Negativo. Pero si responden me tienen que sustentar porque no me digan no. Porque cambia la morfología, mamá. Ella dice sí, sí positivo el Coombs. Tú dices no. Anemia. ¿Por qué? Porque es hereditario y no es autoinmune. Entonces, en la anemia de células falciformes, el daño está en una el cambio. alteración El estructural. cambio de la morfología, más no hay Sí. hemolisis. Puede haber hemólisis, pero ya a nivel del vaso. ¿El vaso qué hace? ¿Cuál es la función principal del vaso? Pues eliminar las células Él es como un sanguíneas filtro. dañadas. Todos los eritrocitos viejos o defectuosos van a dar al vaso y se empiezan a alisar. Pero sería secundaria, ¿no? En ese caso. Entonces, en la falciforme, ¿qué pasa? Los eritrocitos van al vaso y empiezan a destruirlos porque están defectuosos. Pero ¿qué pasa? Que Hepatomegalia. están defectuosos toda la vida, desde el nacimiento hasta que se muera, o sea, el vaso no da Esplenomegalia. abasto y empieza a haber esplenomegalia porque pues, todos los eritrocitos van a dar allá y al final hacen algo que se llama ¿cuál es una complicación de la falciforme con respecto al vaso? ¿Mm? Perforación. ¿Han escuchado infarto esplénico, autosecuestro? Él empieza, y todo lo que se llena, se infarta.
muere, toca sacarlo. Todos los pacientes con falciforme terminan en esplenectomía, toca sacarles el vaso. ¿Por qué? Porque el vaso quedó grandísimo, quedó hinchado, digámoslo así, ya no sirve. Y si saca el vaso, ¿qué pasa? Sí, igual, ¿no? O sea, No, pues sí, igual, le sacaron el vaso es para que no me complicara. ¿Y qué pasa si a mí me quitan el vaso? he leído que se puede vivir. ¿Cuál es la otra función del vaso aparte de servir de recicladero? Ah, es un órgano linfoide. Es un órgano linfoide, linfohematopoyético, al igual que el hígado, el timo, el apéndice. ¿Qué produce? Linfocitos. B. Produce defensas, produce inmunoglobulinas. Entonces, todo paciente con anemia de células falciformes que tarde o temprano va a terminar en esplenectomía debe estar vacunado para gérmenes encapsulados. O sea, ¿cuáles? Cápsulas gram Microbiólogos, positivas. gérmenes encapsulados. Gram positivas. Bacterias, pues, bacterias encapsuladas. Gram positivas. ¿Cuáles son las dos vacunas que los falciformes sí o sí deben tener? O bueno, los falciformes no, cualquier persona que quede sin vaso va a quedar sin un grupo importante de defensas, entonces los oportunistas van a aparecer. Influenza y neumococo. Todo paciente debe estar vacunado contra neumococo y contra hemófilo. Influenza. Encapsulados. Ténganlo en cuenta. Hemófilos y influenza. ¿Sí? O sea, antes de hacerle la esplenectomía hay que vacunar. O después. Sí, porque yo leí que se hacía era antes de la esplenectomía. Sí, depende. Hay gente que entra en crisis. ¿Han visto crisis falciforme? ¿Leyeron qué es la crisis falciforme? No. Sí, de dolor. No, no era diciendo muy veces. ¿Por qué ocurren las crisis falciformes? Por la hipoxia tisular, ¿Y por qué hay hipoxia tisular? por la forma de los eritrocitos. Los eritrocitos se vuelven pegajosos. Y si se vuelven pegajosos, pues ¿qué va a pasar? Porque no retienen Que agua. se pegan. Empiezan a... Y no suelta la hemoglobina, ¿no? Efectivamente. Y produce hipoxia. ¿Y la hipoxia qué produce? Dolor, infartos, Muerte terciaria. isquemias. Y empiezan a tener complicaciones. Esto es el síndrome torácico agudo. El síndrome torácico agudo es dolorosísimo. Son pacientes que tienen el diagnóstico de anemia de células falciformes y llegan al servicio de urgencias con un dolor torácico tipo infarto, Cardiomegalia, ¿no? insoportable. En algunos casos. Pero cuando uno ve los antecedentes dice, los dolores son intratables. Y estos pacientes tienden cada vez a tener hospitalizaciones más frecuentes. Tienen crisis por frío, por ejemplo. Si hace frío, ¿qué pasa cuando hay frío con la circulación? Aumenta. ¿Qué pasa con los vasos? Se dilata. Se Cuando hay frío. contrae. Hay vasoconstricción. O sea, empeoran el cuadro. Si yo tengo eritrocitos pegajosos, hipoxia y fuera de eso hago vasoconstricción, pues el frío va a hacer que duela más. Estos pacientes generalmente no tienen una sobrevida más allá de los ¿qué? 30 años. Yo tuve un paciente que lo diagnosticamos como a los 5 años. Duró hasta los 18, hasta tuvo hijo por ahí. Y la calidad de vida es difícil, porque mantienen en crisis. Y lo otro, ¿cómo se transmite esa enfermedad? Recesiva. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? 25% de que la tenga, 25% de que sea enfermo, O sea que si te y llega 50% de que no. una o un paciente falciforme y te dicen, hola doctor, yo vengo a chequeo porque es que quiero tener hijos. 25% de Por mi riesgo. pareja que la amo y la adoro, no han dicho, es mi media naranja, no han dicho, yo no sentí lo que sentía con otra, lo que siento con ella, es como si nos conociéramos de hace tantos años. Hay un 25% ¿Qué le de va a decir? riesgo. Piénselo. Sale caro. ¿Qué le va a decir? ¿Que no me puede embarazar?
¿O qué le va a decir? Porque eso les va a llegar a ustedes. Que tiene que Consejería ser. genética. Embarazarme y ya, y pareja. Usted dice, bueno, listo. Si me entiendes. Y ustedes ya saben que uno de los dos es falsificado. Ahí es ¿Cómo como- profundiza usted el estudio? Ahí es como que cuando el 50% puede tener rasgos de farmacéuticos y el 25% de la... Entonces usted tiene que definir si es portador O enfermo. o si está enfermo. ¿Portador quién es? Ah, tiene el rasgo falciforme, rasgo, pero no tiene ninguna manifestación, no tiene anemia, ni la va a tener. No se va a enfermar, pero tiene el rasgo. Si se juntan dos rasgos, ¿qué pasa? Sí. Más probabilidad. Entonces, ¿qué le va a decir usted al señor o a la señora? ¿Que no embarace o que consiga otra pareja o qué? Son situaciones de la vida diaria que les va a tocar. Entonces, métanle sentido común, no se compliquen la vida. ¿Qué creen que le va a decir? No, pues hay que hacer exámenes, ¿cierto? ¿Cuáles? Supongamos que su paciente es rasgo falciforme, que dice, no, es que en mi familia pues todos sufren de anemia y por allá uno sufre de los drepanocitos, pero a mí me hicieron ese examen y me dijeron que yo la tenía, pero no la manifestaba. Sí, ya es. Entonces ya digo, bueno, entonces usted es portador. ¿Qué le decimos a la pareja? Mira si ella también es portadora o no. Que se haga la prueba también. Si sale rasgo, pues le dice, bueno. Si sale no normal, negativo para drepanocitos, listo, perfecto. ¿Me puedo embarazar? ¿Podemos tener hijos? Sí, no hay ningún problema. ¿Y el riesgo? No hay riesgo. Porque uno tiene rasgo y el otro no tiene nada. ¿Sí? O sea, uno no es sintomático. A veces cuando se juntan miembros de familias cercanas es cuando empiezan los problemas. Y lo van a ver, por ejemplo, en patologías como la famosa hemofilia. ¿Qué era la hemofilia o qué es la hemofilia en general? ¿Cuál? 8 y... Generalmente el 8 es el más taquillero. ¿Y por qué ocurre? Porque se junta quién con quién. ¿Se acuerdan que le llaman la enfermedad de los zares o de los reyes? Que eran familias que entre ellos se unían ¿para qué? Para empezar la raza segura. Exacto, para que la raza no se dañara y permanecer como en un círculo cerrado. ¿Y qué tiene de particular la hemofilia? ¿Cómo? Que la mujer Es la portadora. es la portadora, pero el Enfermo es el hombre. desarrolla el fenotipo como tal, la enfermedad, es el hombre. Pero hay casos de Pero son muy raros. Empezando que encontrar una hemofilia es raro. Y encontrar una hemofílica, pues es más raro. Yo nunca he visto una. Hemofílicos, pero hemofílica es extremadamente raro. Es una enfermedad que para nuestro medio, yo diría que es casi fatal. Porque somos un país relativamente pobre. ¿El tratamiento de la hemofilia cuál es? darle el factor de coagulación que tenga Y disminución. eso es carísimo y eso es diario. O a veces semanal o cada 3 días y son inyecciones. ¿Cuánto Y puede cada costar? una puede costar 4 o 5 millones de pesos. Una dosis, una. Y si usted necesita 2 o 3 a la semana. Yo tuve un caso de un amigo de la infancia que se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. Y él tenía mucha plata, mucha plata. Dijo, te comparto mi alegría, mi niño, y hasta ahí todos felices. Cuando empezó a ver una preguntita gratis, una consulta, mira, a mi niño me le están saliendo morados. No, pues mandame fotico.
son ya, son equimosis. Y no, yo le decía, ¿le han pegado? Porque, Sí, uno no sabe cómo los papás tratan a sus hijos, le meten un chancletazo bien dado y no, el niño no, mira, él va caminando y medio se cae y al otro día, eso está muy raro. Yo le dije, mira, si alguien ve eso, al mismo que manden a bienestar familiar acá en Colombia porque tu padre es maltrato. No, te lo juro, nosotros no, pero nos llama la atención eso. ¿Y ustedes creen que uno va a pensar de una hemofilia por lo raro que es? No. Uno dice, no, pues yo no sé, mírale a ver cómo están las plaquetas. No, que normales. Y ya es que uno dice, después de descartar lo más común, ya uno dice, no, pues venir, llevarlo a un hematólogo, llevarlo a un pediatra y que le estudie a ver si de pronto tiene un problemita en la coagulación. Hay muchos. ¿Cuándo? Sí, hemofilia. Y el tratamiento era ese. Y el peladito todavía está vivo, ya tiene como unos 10 años, pero a punta de esas inyecciones. Y la calidad de vida, ¿cómo creen que es de un niño? Un niño que hace aparte de correr. Caerse. Entonces, ¿cómo mantendría un niño hemofílico? Hemartrosis. Hemartrosis es una complicación súper frecuente, sangre en la articulación. Y si yo tengo hemartrosis, ¿cómo me puede complicar? ¿Una TDP? No. artrosis. ¿Qué pasa si yo tengo mucho líquido, mucho tiempo en algún sitio? ¿Qué pasaba en la citis? ¿Cuál es la complicación de la citis? Compresión. Compresión. Peritonitis bacteriana espontánea. ¿No acuerdan? Paciente con ascitis que empieza a hacer fiebre, sospecha. Aquí es lo mismo. Si yo tengo una hemartrosis, puedo terminar haciendo una artritis séptica. Entonces, esa enfermedad es bien limitante. Los peladitos casi que están en una bola de cristal porque no. O sea, es que a veces el medio hacerles así ya les llega. No tienen calidad de vida. Y si no se aplican la de inyecciones, peor. Se mueren. Se mueren. Digámoslo en términos de la calle, se desangran internamente. Sin hacer nada. Con estímulos mínimos. Casi que uno dice que hasta el viento les puede lesionar un vasito. Bueno. Profe, pero las hemofilias también no son leves, moderadas y graves. Sí. La de y la del niño. La de él, severa. Lo que pasa es que tiene plata. O sea que Y está en un país del primer mundo, o sea, tiene todo a la mano. Si estuviera acá, ¿qué creen que pasa? No se la No, da yo tengo la plata, hágale, yo compro lo que sea, si quiere le compro 50 de una vez, pero es difícil de conseguir. O sea que tampoco el tener dinero aquí me garantiza que vaya a estar bien. En cambio allá es algo donde el sistema de salud funciona de una manera más efectiva. Pero pues obviamente no es calidad de vida para el niño, no es calidad de vida para los papás porque están todo el tiempo pendientes que no me vaya a golpear. Y un niño cuando está aprendiendo a caminar mantiene en el piso, es normal. Bueno, entonces ¿qué dudas tienen de anemia de células falciformes? Necesito que aparte quede clara. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La demografía en África. Sí, la raza. Se no va a sospechar falciforme en alguien fototipo 1 y azul. No, es en extremos raros. ¿Sí? Y si ocurre, ya pues publique el caso porque es atípico. El factor de riesgo, la raza, no quiere decir que cualquier paciente de raza negra que venga con anemia yo voy a pedirle drepanocito. ¿Cuándo me los pide?
Cuando yo ya haya descartado que no sea la causa más frecuente de anemia en nuestro medio, que es la ferropénica, o la nutricional, y no, ferropénica no es, porque le inicié hierro empírico y no mejoró, luego le pedí ferritina y la tenía bajita, ¿sí? Ahí estoy confirmando si eso no es ferropénica. Después de que usted descartó ferropénica, usted dice ahí, pues por la raza yo le pediría el recambio. O de primera vez, si él le dice, vea, es que todos mis hermanos sí tienen anemia, mi mamá sufre de anemia, entonces usted ahí sí de entrada dice, bueno, pidámosle unos trepanocitos porque pues, puede ser. Esas anemias familiares siempre tienen su componente genético. No falta que me digan, no, y si todos son pobres y desnutridos, pues todos van a tener anemia. Bueno, pues puede pasar. Yendo a la parte del examen físico, ¿cuáles serían los hallazgos que vinieron de eso? Que me digan, ojo, que ese paciente puede tener una anemia en células falciformes, clínicos y paraclínicos. Entonces, ictericia, si yo veo un anémico ictérico, ¿qué se me debe venir a la mente inmediatamente? Hemólisis. Ya después voy buscando la causa. Listo. ¿Cuál otro? O sea que A expensas de bilirrubina indirecta. ¿Qué más? Es que en mis capítulos que decía que había ictericia, pero tenía una necesidad de los ojos. O sea, que las escleras estaban pálidas. normales. Pero la ictericia es por el vaso, ¿no? Por el vaso, o sea, secundaria. Sí, es una hemólisis por destrucción masiva de eritrocitos a nivel esplénico. ¿Qué más? ¿Qué otra manifestación? ¿Qué más yo diría? Uy, sí, esto va por ese lado, al examen físico, ¿qué creen? Esplenomegalia. ¿Edemas? Esplenomegalia. ¿Edemas dónde? ¿Por qué? ¿Edemas por qué? Puede causar daño a... Porque si a mí me llega alguien, bueno, eso no lo hemos visto, eso lo vemos después del examen. Si a mí me llega alguien con articulaciones hematizadas y anemia, yo digo, uy, no será, sí, autoinmune, pero no será más bien por el lado artritis o lupus. Yo leí que, digamos... Entonces, edema en miembros no. Algo más preciso que me diga, tiene anemia, tiene ictericia, tiene... Esplenomegalia, hepatomegalia. Tiene hepatoesplenomegalia. Si yo tengo un anémico con esplenomegalia, yo veo una sin examen y digo, no, eso es una autoinmune hasta que no se muestre lo contrario. Sí. Una ferropénica no te va a dar esplenomegalia. No tiene por qué. ¿Qué más? Abdomen globoso, abdomen distendido en niños por la misma visceromegalia. ¿Qué más? Al examen físico. ¿De qué? De visión, como que. Porque un problema de visión puede ser tantas cosas, puede ser un delirio, puede ser un glaucoma, una catarata, un desprendimiento de retina, una luxación del cristalino.